San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Bienvenidos a Bonita Radio, hoy en sustitución de Carmen Enita Acevedo, nuevamente con ustedes Manuel Ernesto Rivera, para llevarles a ustedes las informaciones más recientes que están sucediendo en el país y como siempre los tengo acostumbrados pues a una entrevista bien interesante sobre un caso importante que se va a ver próximamente en los Estados Unidos, posiblemente para el próximo verano, pero que va a tener una vista argumentativa tan pronto como en el mes de octubre. Pero mire, vamos de inmediato a las informaciones. Resulta que en Estados Unidos, el fiscal del condado de Utah, el fiscal Jeff Gray, ya anunció lo que son las acusaciones formales contra Tyler Robinson, este joven de 22 años que es el acusado ahora formalmente de haber asesinado al activista conservador y seguidor de Donald Trump, Charlie Kirk. Esto ocurrió el 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah. Como recordarán, mientras Charlie Kirk daba una charla en esa universidad, pues ahora acusado, Tyler Robinson, le hizo un certero disparo que le dio por el área del cuello y Charlie Kirk pues falleció ese mismo día. Así que ya es un hecho, Tyler Robinson fue acusado y quiero compartir con ustedes un pequeño extracto de lo que fue la conferencia de prensa del fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, cuando hace una petición de pena de muerte en este caso. Escuchemos. So, following the press conference, I am filing a notice of intent to seek the death penalty. I do not take this decision lightly, and it is a decision I have made independently as county attorney, based solely on the available evidence and circumstances and nature of the crime. Y pudieron escuchar al fiscal Jeff Gray que en efecto pues solicitará la pena de muerte para Robinson, que si es condenado en un primer juicio y es encontrado culpable, pues iría a un segundo juicio, que sería el juicio de donde otro jurado debe decidir si se le aplica esa pena mayor, que sería la ejecución. Y para comentar un poco sobre este caso y otros casos de los cuales vamos a estar hablando, pues me conecto de inmediato con el licenciado Osvaldo Burgos, quien además es portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad. Saludos, Osvaldo. Saludos, Manuel Ernesto, a ti y a las personas que nos escuchan y nos ven a través de Bonitas Radio. Que te pregunto de inmediato, ¿verdad? Acabo de compartir esas breves declaraciones de la conferencia de prensa que hizo el fiscal Gray allá en Utah, donde va a solicitar la pena de muerte para Robinson Taylor. Taylor Robinson, perdón. Y entonces me pregunto la insistencia de que en Estados Unidos se solicite la pena de muerte. Aquí también lo hacen en la esfera federal, aunque todavía no se ha dado ningún caso donde un jurado puertorriqueño decida en efecto aplicar la pena de muerte a un convicto. Pero allá en Estados Unidos tampoco la pena de muerte ha sido un disuasivo para que no se cometa este tipo de actos. El más reciente, pues que tiene que ver con Charlie Kirk. Bueno, a mí no me extraña que hayan pedido la pena de muerte en este caso, ¿verdad? Este caso se está tratando casi como un magnicidio, como si se hubiese ejecutado un jefe de Estado. Así que
y tomando en consideración la política a favor de la pena de muerte y a favor del uso de las armas y la cultura violenta que tiene esa nación norteamericana. A mí no me extraña para nada. Incluso este hubiese sido un caso donde si este muchacho lo hubiesen intervenido en el acto, muy probablemente hubiese habido una ejecución extrajudicial. Eso es bastante común dentro de los Estados Unidos. Así que la petición de pena de muerte en ese estado y eventualmente, ¿verdad? Si eventualmente lo encuentran culpable y el jurado tiene que ver un caso de pena de muerte, allí los casos de pena de muerte son una cosa bastante rutinaria. No es de extrañar que este caso se vea, ¿verdad? Creo que va a durar un tiempo en el desfile de la prueba y todo lo que tengamos un resultado de esa primera etapa, pero no me va a extrañar para nada de que un jurado pueda determinar la aplicación de la pena de muerte, máximo el estado de donde estamos hablando, de un estado donde hay el jurado que va a juzgar a este joven, que aunque es blanco también, pero obviamente se trata de un asesinato de una figura casi mítica para la supremacía blanca en los Estados Unidos, así que no es de extrañar que esa haya sido la petición. Me hubiese extrañado que el fiscal no hubiese solicitado la pena de muerte, tratándose de Estados Unidos, tratándose de Utah y tratándose de la figura de Charlie Kirk. Claro, y la verdad es que, bueno, como he señalado, pues no, esto no ha sido un disuasivo en Estados Unidos y pues seguimos viendo lamentablemente este tipo de crimen tanto en universidades como en iglesias, en supermercados, en escuelas secundarias, así que muy lamentable esa libertad que hay en términos de esa facilidad con la que se consiguen armas en Estados Unidos, toda vez que es parte de un derecho constitucional que existe allá en Estados Unidos. Ahora, viniendo al plano local, quisiera una reacción tuya también, porque hoy, en el caso que se sigue por el asesinato de la joven Gabriela Nicole Prats, allá en Ay Bonito, pues un juez negó una petición de la defensa para que se le suministre prueba exculpatoria. El juez entendió, después de escuchar a las partes, tanto a fiscalía como a defensa, que no existe tal prueba exculpatoria en el caso de la joven adolescente Antoniesca Avilés Cabrera. Y también ha trascendido que esta adolescente pues es de la corriente de educación especial, pero sabemos que la están acusando como adulta por este asesinato. ¿Qué te parece que el reclamo de la defensa para que se suministre esa supuesta prueba exculpatoria pues no haya tenido la aceptación por parte del juez? Y si se prevé que esa decisión específica pueda ir a un proceso apelativo y todo este proceso judicial se atrase aún más. Pues mira, Manuel, este caso es una tragedia desde el principio, incluso desde los propios hechos que dieron lugar a estas acusaciones, ¿verdad? Porque es muy lamentable todos los hechos, y lo que sabemos de estos hechos es lo que ha trascendido a través de los medios, porque la realidad es que es muy difícil opinar si solamente tenemos una información que asciende a través de los medios y no estuvimos allí, no somos los abogados que estamos atendiendo los casos, así que pues nada, yo creo que es bastante normal que en un procedimiento penal la defensa pida prueba exculpatoria. Obviamente si la defensa conoce o tiene motivo para entender que el Estado tiene prueba exculpatoria, el Estado tiene que brindar esa prueba y como parte del descubrimiento de prueba. Y como bien tú dices, esto pudiera dar lugar a que si existen los elementos y la defensa decide ir en alzada de esa determinación, ya sea ahora o luego de que se detenga el resultado, si es que hubiese una convicción. Así que la defensa
este caso, pues va a utilizar, ¿verdad?, los distintos mecanismos que el Estado le provee para defender adecuadamente a esta muchacha. Yo conozco la representación legal que tiene la imputada en este caso, particularmente la menor de edad, que me parece una tragedia todo esto de procesar a un menor de edad como adulto y todo lo que hay alrededor de esta, ¿verdad?, de toda la conmoción que hubo alrededor de este caso y cómo se está tratando a esta jovencita, ¿verdad?, independientemente de los hechos, si es que tuviera algo que ver con la, ¿verdad?, porque esa es una imputada de delito, que todavía no sabemos y se sabrá en su momento si es que se sabe, porque muchas veces en los procesos judiciales ni siquiera se llega a saber toda la verdad. Siempre los procesos judiciales dependen de múltiples factores que quizás ni siquiera los abogados, los que conocemos un poco del derecho penal, y te adelanto que yo no soy penalista, pero que conocemos los mecanismos que existen, pues a veces no logramos entender asuntos internos de los casos. Así que esto va a ser un caso largo y obviamente va a haber múltiples instancias, ¿verdad?, desde la defensa o desde el propio Ministerio Público. Pero pues nada, vamos a ver cómo se desarrollan los eventos y cómo. Lo que sí quisiera, ¿verdad?, señalar es que esta joven tiene derecho a una defensa adecuada, la está teniendo y quizás, ¿verdad?, a veces la gente le molesta que las defensas de las personas imputadas de delito hagan este tipo de petición, pero es parte de lo que cualquiera de nosotros desearía si fueran imputados de delito, que cualquiera de nosotros lo puede ser en cualquier momento. Claro que sí. Y tratándose de una menor de edad involucrada en el caso y que se esperan acusaciones nuevamente, posiblemente que involucren también a menores, porque todo este incidente se dio entre varios menores, incluyendo, ¿verdad?, estando presente pues la mamá de la que es acusada y la mamá de Gabriela Nicole, que lamentablemente pues falleció tras este trágico incidente. ¿Qué te parece que el Tribunal Supremo pues sí haya permitido la publicación o más bien la publicación no, sino la transmisión simultánea de lo que va a ser la vista preliminar en su día? A mí me parece terrible por lo mismo, porque estamos hablando, no podemos olvidar de que se trata de una menor de edad, independientemente, y yo siempre le digo a la gente cuando hablo de estos temas que tenemos que pensar en los nuestros también, porque siempre pensamos, cuando vemos estos casos, siempre pensamos que las personas imputadas de delito es el otro y nunca puede ser nosotros o los nuestros. Así que yo me pongo a pensar, yo tengo sobrinos nietos de la edad de esta joven y yo veo la capacidad, incluso pienso en la capacidad que yo tenía o no tenía a esa edad y cómo yo procesaba las cosas a esa edad, ¿verdad?, en la madurez de una persona. Incluso hay estudios científicos ya que establecen que una persona no madura lo suficiente, ¿verdad?, ese lóbulo frontal hasta bastante entrada, ¿verdad?, los 20 y pico. Así que a mí me apena muchísimo porque sigue siendo, independientemente del delito que se le impute, sigue siendo una menor de edad y me parece que todo este proceso de exponer a esta joven y entonces toda la hazaña que se da, ¿verdad? Porque los hechos aquí fueron también bastante crudos y hay mucha animosidad en el país. Me preocupa, no me gusta en ver esa animosidad cuando se trata de un adulto, mucho menos me gusta verlo cuando se trata de un menor de edad y mucho más sabiendo que esta joven pertenece al programa de educación especial, según ha trascendido. Yo represento niños del programa de educación especial y muchas veces las situaciones que estos jovencitos presentan son el resultado incluso de las carencias tienen y de las carencias que el propio Estado les provoca tanto en sus procesos educativos como en sus procesos de la vida diaria y las limitaciones y las cosas que le faltan, ¿verdad? Que el Estado le falla, pero cuando estas personas fallan en la forma en que se comporta, pues el Estado le tira todo el peso de la ley. Así que me parece terrible. Terrible la decisión del Supremo, me parece terrible todo este caso, tanto desde el punto de vista de la víctima como desde el punto de vista de la joven que está siendo imputada de delito. Sí, todo este caso pues ha sido muy lamentable y también lamentable que ya
los medios de comunicación pues no han tenido ninguna tradicionales, ¿verdad? No han tenido ninguna consideración con esta menor acusada como adulta y la han publicado y la han sacado en videos, ¿verdad? Y la han sacado esposada cuando entra o sale de allá del Tribunal de Ay Bonito. Muy mal manejo en términos de lo que son las imágenes del caso, por lo menos contra la menor, porque pues si bien es cierto que está acusada como adulta, pues no es menos cierto que sigue siendo una menor y que tiene unos derechos que hay que proteger. Lamentable por demás todo eso que está pasando. Antes de entrar al caso por el que te llamé originalmente, quiero mostrarle al público de Bonitas Radio un video que se ha hecho viral prácticamente hoy, que es unas declaraciones que dio el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, donde nuevamente se expresa sobre la gobernadora Jennifer González y lo que él entiende es el supuesto intento de Jennifer González de liderar una posible invasión militar allá en Venezuela. Veamos. Y de acuerdo a la gobernadora de Puerto Rico, toda la isla de Puerto Rico lista para invadir Venezuela, es lo que dice la gobernadora, y que tienen allá 100 aviones F-35 que nos van a bombardear, y que tienen no sé cuántos miles de soldados, y la isla completa con la gobernadora al frente. La gobernadora va a venir en un destructor de esos a desembarcar aquí en La Guaira. Me imagino que va a desembarcar en Macuto, la gobernadora, ¿no?, de Puerto Rico. Pues ahí escuchaban al presidente venezolano Nicolás Maduro. Todo esto que ha sucedido con Maduro tras Estados Unidos explotar estas dos lanchas, porque pues ayer tarde se conoció que Donald Trump dijo que explotó otras dos lanchas y las derribó en el mar y que eran lanchas de narcotraficantes, pero la verdad es que todavía ni han presentado la supuesta droga ni tampoco a ¿verdad?, los supuestos cadáveres de las personas o de los narcotraficantes que intentaban llevar esta droga a Estados Unidos. ¿Qué le parece toda esta controversia que implica, ¿verdad?, un ataque de un presidente a una gobernadora de una colonia? Bueno, a mí lo primero que te tengo que decir que me parece terrible toda esta narrativa del gobierno de los Estados Unidos, que no es otra cosa que parte del intervencionismo que ha tenido imperial, que tienen los Estados Unidos, que lo ha tenido con otras naciones latinoamericanas y con otras naciones del mundo, y que Venezuela lo que se está buscando es una excusa para intervenir con motivaciones que no tienen que ver absolutamente con nada con el narcotráfico, siendo Estados Unidos un gran consumidor de droga, ¿verdad? Y teniendo narcotráfico que viene de otros lugares que no tienen que ver absolutamente con nada con Venezuela. Así que, por otro lado, a mí no me merece ninguna credibilidad ninguno de los planteamientos que hace Donald Trump. Así que eso en primer lugar. En segundo lugar, pues obviamente la gobernadora se ha colocado en el medio de esta discusión porque ella ha cogido con beneplácito esta intervención que está utilizando, ¿verdad?, Puerto Rico como base, y claro, un poco demuestra, yo creo que Nicolás Maduro le está dando demasiada importancia a Jennifer González. Yo creo que Jennifer González se debe estar regocijando porque ella se sentirá como presidenta de un país soberano, ¿verdad? Porque la realidad es que le está dando un reconocimiento que ella no tiene y un poder que ella no tiene. Aquí Jennifer González lo que se ha hecho es que se ha puesto de rodillas ante lo que dice Trump, y obviamente ha abierto las puertas del país con beneplácito, que tampoco tiene autoridad para cejarla, ¿verdad? Porque aquí sabemos que nosotros somos una colonia de los Estados Unidos, y vemos cómo los Estados Unidos hace con este país lo que le da en gana. Así que, pero sí también hay un asunto peligroso, ¿verdad? Yo creo que a nosotros el país, esta situación nos pone en una situación de riesgo, y yo creo que uno no debe menospreciar la capacidad que pueda tener
Venezuela, cualquiera de sus aliados, y aquí el utilizar a Puerto Rico como base nos pone en riesgo a todos, ¿verdad? En cualquier respuesta que pueda haber, ya sea de Venezuela o de cualquier país aliado a Venezuela, que pudiera responder, ¿verdad? Ante un ataque o una posibilidad de ataque. Y por otro lado, te tengo que decir que está este derribo de esta ataque a estas dos lanchas no son otra cosa que ejecuciones extrajudiciales de parte del gobierno de los Estados Unidos con un total sentido de impunidad. Claro, y ciertamente esto no solamente nos pone en el ojo de un posible ataque de países aliados a Venezuela, sino también de los propios narcotraficantes que supuestamente Claro. está atacando Trump, porque si resultara ser cierto que en efecto han sido lanchas donde se llevaba mercancía de narcotráfico, esos narcotraficantes van a querer tomar venganza y podrían tomar venganza con quienes menos estamos involucrados en esa controversia, más allá de que Estados Unidos ha decidido usar a Puerto Rico como centro de entrenamiento militar para hacer sus prácticas en caso de que se diera algún tipo de invasión o de operación militar de los Estados Unidos en Venezuela. Sí, y que no debemos subestimar, ¿verdad? La capacidad, incluso la capacidad mucha o poca o bajita de Venezuela de responder a un ataque o de atacar en algún momento cualquiera de estos lugares o de cualquiera de estas operaciones del gobierno de los Estados Unidos y tener a Puerto Rico que seamos ojo de un ataque o que seamos blancos ataque, cuando nosotros en lo absoluto nada tenemos que ver con los asuntos que hay detrás de toda esta política intervencionista de los Estados Unidos. A mí me parece que es una situación bien peligrosa y yo creo que como país deberíamos estar preocupados y cuestionar el que se esté utilizando como base en nuestro país para atacar a un país soberano, máximo cuando no se ha demostrado una sola pieza de evidencia que justifique esa intervención y aún cuando hubiese alguna justificación, ¿por qué no utilizar otros espacios que no sea el espacio puertorriqueño, cuando a fin de cuentas nada tenemos que ver y lo que va a pasar es que obviamente, como ha pasado con otras situaciones, terminan puertorriqueños perdiendo sus vidas, ya sea como parte de la milicia o como blanco de un posible ataque y como tú bien señalas también en esta guerra que puede haber del narcotráfico, si fuera cierta, pues tendríamos una posible guerra del narcotráfico metida en nuestro territorio. Ahora sí, Osvaldo, entrando ya a lo que es un caso que me preocupa porque es un caso que se estará viendo próximamente en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y que de tener un fallo a favor de la demandante, esto es un caso civil, de tener un fallo del Tribunal Supremo a favor de la demandante, pues equivaldría a que se le quiten derechos adquiridos ya a la comunidad LGBTQI+, y se trata del caso de Kim Davis. Kim Davis, como recordarán, y si no se acuerdan, pues les refresco la memoria, fue una funcionaria del condado de Kentucky que fue encarcelada 6 días en el 2015, luego que se negó por motivos religiosos a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. Esta ex funcionaria de Kentucky, Kim Davis, que la pueden observar en pantalla, estuvo presa esos 6 días y apeló ese veredicto de un jurado que además la obligó a pagar $100,000 en daños emocionales y $260,000 en honorarios legales. Pues esta señora está pidiendo al Tribunal Supremo que revise el caso que dio pie a los matrimonios entre las personas del mismo sexo, y es el caso Obergefell versus Hodge.
Así que este caso próximamente se estará viendo en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y por eso quise entrevistar al licenciado Osvaldo Burgos, porque de nuevo, en caso de que se dé un fallo a favor de la demandante, pues esto posiblemente vaya a terminar en que se derogue ese derecho adquirido hace 10 años que permite los matrimonios entre personas del mismo género. Así que, ¿qué te parece todo esto que está pasando allá en los Estados Unidos y teniendo ya el precedente que el tribunal de mayoría republicana pues revocó y echó por la borda lo que fue la decisión del caso Roe versus Wade en el aborto? Pues vaya ahora a ver este caso. Pues mira, Ernesto, este caso pone de manifiesto varias cosas, ¿verdad? Lo primero es que si estuviéramos en un momento histórico donde hubiese un Estado de Derecho en los Estados Unidos, yo te diría que este caso no va para ningún lado. Pero ¿qué es lo que plantean algunos personas que han analizado esta controversia? Yo los he leído, ¿verdad? Desde el punto de vista, si tú me dices a mí como abogado y que haga un análisis jurídico de este caso, pues yo te diría, mira, a mí como abogado no me parece que este caso vaya para ningún lado, porque este caso plantea unos asuntos de standing, si esta señora tiene standing para atacar esa determinación, porque este caso, ella pretende con el asunto de que le impusieron unas cuantías por daño, ella pretende atacar la propia constitucionalidad del matrimonio igualitario. Pero tomando en consideración que estamos en un momento histórico donde no hay un Estado de Derecho, o sea, el Tribunal Supremo ha hecho barbaridades, lo hemos visto en el tema de migración, por ejemplo, tú hablas del caso que ya mismito voy a hablar, del caso de Dobbs versus Jackson, que es el caso que revoca Roe versus Wade, pero tenemos el caso más reciente, el caso hace apenas 2 años y pico, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estableció que no se podía utilizar elementos raciales para dar una ventaja o desventaja a un grupo en particular. Esto en los términos de las admisiones a las universidades, lo que eran las acciones afirmativas, por ejemplo. Y hace una semana, la semana pasada, el Tribunal Supremo dijo que ICE puede, por meramente, cuál sea tu color de piel, el idioma que tú hablas o el trabajo que tú realizas pudiese tener motivos fundados para intervenir contigo y pensar que tú eres una persona que está ilegalmente dentro de los Estados Unidos. Así que el Estado de Derecho ha cambiado por completo y ese mismo tribunal fue el que decidió el caso de Dobbs versus Jackson, que dio al traste con casi 50 años, más de 50 años de tradición del caso de Roe versus Wade, que es el caso que establecía el derecho de las personas gestantes a decidir sobre su cuerpo y decidir sobre el aborto, ¿verdad? La decisión de abortar. En ese caso hay una opinión concurrente importantísima, que es la del juez Clarence Thomas, que ya advertía que bajo el mismo fundamento de Dobbs versus Jackson se debía revocar varios casos, no solamente Obergefell versus Hodge. Plantea que se debe revocar también el caso de Lawrence versus Texas, que es el caso que establece, ¿verdad?, que son inconstitucionales todas aquellas leyes que llamaban las leyes de sodomía, son aquellas leyes que habían en los distintos estados, incluyendo en Puerto Rico, que criminalizaban las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, que básicamente criminalizaban el mero hecho de usted ser homosexual o ser lesbiana o tener relaciones con personas del mismo sexo. Así que este juez, curioso porque él no menciona que él está casado en una relación interracial, pero no menciona el caso de Loving versus Virginia, que es un caso que está resuelto bajo los mismos fundamentos del caso de Obergefell versus Hodge, que es el caso que establece, porque en Estados Unidos hasta el año 1965, personas como Clarence Thomas no se hubiese podido casar con la esposa con quien está casado, porque él es un hombre negro, aunque no se ha enterado,
Y su esposa es una mujer blanca, así que ese matrimonio interracial estaba prohibido hasta 1965 y es gracias a la decisión del caso Loving versus Virginia que se revoca esa determinación por ser constitucional. Así que toda esa tradición que teníamos y ese Estado de Derecho y esa constitución de los Estados Unidos que entendíamos que protegía incluso el derecho a la intimidad, y el tribunal en el caso de Dobbs versus Jackson dice que no existe una protección del derecho a la intimidad dentro de la Constitución Federal. Así que a mí no me extrañaría, Manuel, y creo que en esto difieren un montón de compañeros, amigos y amigas, que han hecho un análisis desde la perspectiva puramente jurídica. Si tú me preguntas como abogado, este caso no debería ser atendido, pero como una persona que está mirando con mente crítica lo que está pasando en los Estados Unidos, yo no tendría ninguna esperanza de que el Tribunal Supremo, con la constitución de 6 jueces llamados conservadores, que yo le llamo antiderecho, y solamente 3 jueces llamados 3 juezas llamadas liberales, a mí no me extrañaría que haya una determinación. Incluso no me extrañaría tampoco que el propio juez que votó a favor de que dictó, ¿verdad? El juez Roberts, que fue el que escribió la decisión de Obergefell versus Hodge, cambie de posición o aún cuando él se mueva al ala de los 4 en contra de revocar el caso, que este caso quede derogado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Si quedara derogado el caso, ¿qué procede? O sea, ya obviamente los matrimonios que ya se han dado, pues ya se dieron y no van a ser revocados. Pero entonces, ¿qué posibilidad real, si alguna, le quedaría a las personas del mismo género el poder casarse y entrar en ese contrato social y civil que es un matrimonio que no necesariamente tiene un beneficio para la pareja, aunque sí lo tiene para el Estado, que cobra más en contribuciones? Pues mira, Manuel, yo no creo que el tribunal vaya a decir, vaya a hacer una cosa de que están prohibidos los matrimonios entre personas del sexo. A mí no me parece que esa vaya a ser la determinación, como no lo fue en el caso del aborto. Si miran en el caso del aborto, el Tribunal Supremo no dijo está prohibido el aborto en los Estados Unidos. Lo que hizo el tribunal fue que lo dejó en manos de los estados, y a mí, conociendo nuestra legislatura, conociendo a nuestra gobernadora, conociendo cómo está configurado el poder político en este país, no me extrañaría para nada que el Tribunal Supremo diga, esto es un asunto de los estados, esto no es un asunto federal, no hay una protección federal para estos estados, para este Estado de Derecho, ¿verdad? Que protege el matrimonio entre parejas del mismo sexo, se lo dejamos a los estados. Y si tú miras la disposición que tiene nuestro Código Civil del 2020, que no se olviden que este código es producto de la convicta Tata Charbonnier, y sabíamos cómo ella pensaba sobre estos temas. Y yo recuerdo cuando estábamos discutiendo la aprobación del Código Civil del 2020, que nosotros le planteamos en vistas públicas, cuando digo nosotros, CABE y otras organizaciones, le planteábamos a Tata Charbonnier y a la comisión que estaba evaluando este código, que nosotros le planteamos, ponga expresamente que el matrimonio en Puerto Rico está permitido independientemente del sexo o el género de las personas que componen esa pareja, y ese lenguaje no entró al Código Civil. Un poco ese lenguaje se quedó como medio aguado, porque yo creo que ya se sabía, bueno, y no creo, se sabía que habían movimientos dirigidos en el 2020 para que pasara, que llegara un caso como este o cualquiera otro de los que hay atacando matrimonio, porque este no es el único caso, este es el que ha llegado al Tribunal Supremo, pero no es el único que hay en distintas jurisdicciones tratando de atacar el matrimonio igualitario. Así que un poco se dejó aguado, y esa experiencia, entonces nos decían, no, eso está claro. Miren, nosotros tuvimos ya, yo siempre planteaba, incluso utilicé una frase pueblerina en la vista pública, yo le dije, ese perro ya nos mordió, porque nosotros cuando tuvimos el caso de la protección contra la mal llamada violencia doméstica, allí se hablaba de pareja, y el récord legislativo estaba claro de que cuando se
hablaba de pareja, incluía cualquier tipo de pareja, y el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió en un caso en el 2003, resolvió que allí donde decía pareja no se debía interpretar que incluía parejas del mismo sexo, y estuvimos desprotegidos. Las personas que estamos en relaciones de parejas del mismo sexo nos dejaron desprotegidos por 10 años hasta que en el 2013 se enmendó la ley 54. Así que esa falta de claridad en el lenguaje, que es la falta de claridad que tiene el Código Civil actual, me parece a mí peligrosa, aparte de que no me extrañaría de que si se le deja en manos de los estados, la legislatura en Puerto Rico, en cuestión de días tengamos un proyecto que establezca que se prohíbe el matrimonio igualitario. Entonces vamos a tener una disparidad, porque vamos a tener parejas del mismo sexo casadas y parejas del mismo sexo que no se van a poder casar de cara a futuro, y va a haber una disparidad en el país entre esos diferentes tipos de parejas, aun cuando sean parejas del mismo sexo. Y localmente se podría llevar un caso, digo, me parece terrible que haya sido una pilla convicta que le robó al pueblo la que haya tenido que enmendar ese Código Civil, pero ¿le parece que en caso de que se cree ese mismo escenario que usted está mencionando ahora, que va a haber unas parejas del mismo sexo que ya tienen unos derechos que no se le pueden quitar porque, pues, bueno, porque en ese momento estaban protegidos, y vengan entonces otras parejas que a partir del momento, si es que se diera el caso de que el Supremo revocara esa decisión del matrimonio igualitario, estuvieran entonces en desventaja y se creara como un estatus preferencial para unos y se deje desprotegido a otros, como pasaba cuando el matrimonio era entre hombre y mujer? Pues mira, el problema que vamos a tener es que entonces ya tendríamos cerrada la puerta del Tribunal Federal, porque ya el Tribunal Federal, bajo la decisión del Tribunal Supremo, si este fuera el escenario, yo esperaría, mi esperanza sería que este caso no tenga ese resultado, pero si me pongo a mirar mirar objetivamente lo que está pasando en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pues esa esperanza es bastante hueca, ¿verdad? Uno no puede llamarse engaño, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos quedaría? El Tribunal Supremo de Puerto Rico, pues yo tampoco tengo grandes esperanzas en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, Manuel Ernesto. Yo como abogado te tengo que decir que, y es frustrante decirlo, pero este no es el momento de llevar ningún caso. Y en eso difiero de compañeros, incluso de activistas de las comunidades LGBT. Este no es el momento de otros temas, pero este no es el momento de llevar ningún caso para que uno le dé la oportunidad al Tribunal Supremo de Puerto Rico en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que puedan interpretar nuestros derechos constitucionales. Me parece que estratégicamente no es el momento. Estamos viviendo en un estado de marginalidad del derecho, ¿verdad? El Estado de Derecho no existe, tal y como lo conocíamos antes, así que yo no lo llevaría, no me sentiría responsable llevando un caso al Tribunal Supremo de Puerto Rico, porque incluso uno pudiera decir, bueno, pues si entonces una legislatura resuelve que está prohibido el matrimonio, pues bueno, a lo mejor en un cambio de legislatura, en otra legislatura más favorable, pudiéramos tenerlo, pero imagínate que tengamos una decisión del Tribunal Supremo que diga que no se permite. Hay quienes dicen que, ¿verdad? Analizando otros casos, bueno, pero si el Tribunal Supremo resolviera a favor de King Davis, eso solamente le aplica a King Davis. No podría estirar la sábana y revocar el matrimonio igualitario a nivel de todos los estados, ¿no? O por lo menos a nivel federal. ¿Eso es así o eso es una interpretación legal que hacen algunos abogados? Y si el Tribunal Supremo decide en efecto que el matrimonio igualitario en la esfera federal no es válido, pues eso se elimina en todos los estados, y como quedó con el aborto, serían los estados los que legislarían sus propios códigos civiles relacionados al matrimonio específicamente.
Mira, en un Estado de Derecho tal y como lo conocíamos previo a la era Trump, y te estoy hablando de la era Trump antes de la primera administración del presidente Trump, porque esto se viene cuajando desde la primera administración de Trump, yo te diría que este caso, ese análisis sería el correcto, ¿verdad? No pudiera hacer una determinación que solamente aplicara a su caso, pero si no, no hubiese sido acogido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos no te acoge casos para que la determinación le aplique solamente a esa persona que llevó el caso. Eso no es la norma. El Tribunal Supremo, los casos que acoge es para establecer Estado de Derecho que aplica a toda la nación americana, incluyendo sus territorios. Así que, pero este no es, analizándolo como abogado, este caso de Davis no es el mejor caso llevado ante el Tribunal Supremo para atacar la constitucionalidad del matrimonio igualitario. No lo es. Pero mira qué curioso, que siendo un caso tan malo en ese sentido, el Tribunal Supremo lo acogió. Y entonces uno dice, pero ¿y por qué el Tribunal Supremo lo acogió? Pues ya el Tribunal Supremo está estirando la sábana, así que a mí no me... Yo quisiera, ¿verdad? Yo quisiera llevar un mensaje más optimista, particularmente a la gente que creemos en el matrimonio igualitario, que creemos en y que creemos en la consecución de mayores derechos para nuestras comunidades y para otras comunidades en situación de desventaja, ¿verdad? Pero no puedo ser optimista con el escenario que tenemos y no puedo llamarme engaño, porque yo creo que sería idealista si yo pensara que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no fuera capaz de estirar la sábana al extremo de que este caso tenga repercusiones tanto sobre la decisión del 2015 de Obergefell versus Hodge como el futuro del matrimonio igualitario a través de todos los Estados Unidos y sus territorios, que es el caso de Puerto Rico. Me llama la atención también que el abogado de Davis, Matthew Stever, escribe en su recurso que esta decisión fue un error que debe corregirse y cita precisamente al que escribió la opinión mayoritaria, Anthony Kennedy, como que escribió una ficción jurídica. Si nos vamos directamente a esas expresiones, el juez no debería sentirse un poco como atacado y bueno, y fallar en contra de Davis. Pues mira, yo creo que pudiera haber, ¿verdad? Yo creo que hay una cuestión de estima propia que el juez Kennedy debería tener, ¿verdad? Yo creo que él debería sentirse porque esto fue una decisión que un poco lo elevó a una posición de gran jurista y fue una decisión muy bien esbozada, ¿verdad? Muy bien argumentada en ese momento, pero lo que pasa es que suponte que Kennedy decida, bueno, pues esto me ha molestado tanto, o incluso yo me sostengo en que no fue un error lo que pasó en el 2015, mi decisión no es producto de un error, sino es de un análisis jurídico válido y sostenido por la Constitución de los Estados Unidos. Todavía estamos 5-4. Porque entonces se movería el bando pensando yo que Jackson, Kagan y Sotomayor fueran jueces que van a votarle en contra a una decisión que deje sin efecto Obergefell versus Hodge, pero todavía tenemos una mayoría de 5-4. Así que todavía está difícil el escenario y claro, esa expresión que hace el abogado principal, Matthew Stever, en el recurso de certiorari es una cita directa de la opinión disidente del juez Clarence Thomas cuando le dice básicamente Clarence Thomas invita como tráigame esos casos que los vamos a revocar por los mismos fundamentos, porque es un error lo que cometió este tribunal en los casos menciona otros, pero menciona Lawrence versus Texas, menciona Obergefell versus Hodge y dice que es un error de la corte. Así que esa expresión es la que utiliza como punta de lanza, porque la utiliza ya desde las primeras oraciones del argumento que levanta ante el tribunal, porque básicamente le está diciendo a ese grupo antiderechos del tribunal o el grupo llamado conservador, le está diciendo aquí estamos, ustedes lo pidieron y aquí llegamos. Esto se va a ver en octubre, me estabas comentando, esta vista... Muy probablemente la vista argumentativa de ordinario
Ahora en el otoño se llevan a cabo las vistas argumentativas y esas vistas argumentativas, los resultados se ven se empiezan a ver, ¿verdad? Ya empezando mediados del próximo año, pero de ordinario estas decisiones bajan para el mes, casi siempre para el mes de junio del próximo, para el verano del próximo, ¿verdad? Los periodos así se atienden los casos en la Corte Federal, se argumentan octubre, noviembre, y entonces ahí se queda todo ese proceso de análisis, las decisiones internas, las reuniones internas, las presiones de un lado y de otro, porque hay presiones, aquí debe haber presiones políticas, debe haber presiones monetarias, aquí corre dinero también, o sea, no nos llamemos engaño, y esto ha trascendido en los medios, que estos jueces reciben apoyos monetarios, así que aquí se va a mover un montón de fuerzas y ya veremos cómo se resuelve al final, cómo sale la decisión el año que viene. El consejo sería a esas parejas que quieran casarse, que se casen ahora. Mira, yo le estoy recomendando a todas las personas que no tienen ninguna, ¿verdad? Ninguna situación que les impida casarse, mira, porque más difícil sería, yo creo que no va a haber una decisión, primero que no creo que vaya a haber una decisión ex post facto de que vamos a anular todo lo que se constituyó antes de esta decisión, yo no creo que eso pase, pero pues un poco que garanticen esas parejas que puedan casarse, ¿verdad? Pues que no tengan ningún impedimento jurídico, que puedan casarse, y las que no, pues que vayan haciendo, hay otras formas, ¿verdad? Cuestiones de testamento para proteger bienes en caso de herencia, sociedades, escrituras de sociedades, escrituras de poder, o sea, hay que ir creando todo un andamiaje para proteger a las personas y proteger, ¿verdad? Que no va a ser nunca, ¿verdad? Porque hay un montón de privilegios y derechos atados a esa figura del matrimonio, obligaciones también, pero casi todo hay derechos muy importantes atados a esa figura que de otra forma las vayamos amarrando, y quienes se puedan casar, que se casen antes de que bajen una decisión como esta. Y en el caso de salud, porque, ¿verdad? También las parejas del mismo sexo llevan años conviviendo juntos, no necesariamente sus familiares más cercanos, padre o madre, estén vivos, o si están vivos, pues como hace más de 20, 30 años que no viven con ellos, pues no conocen todos los padecimientos que pueda tener una persona, y sin embargo, pues esa pareja, si no está casada, uno o el otro no puede, o una o la otra no pueden tomar decisiones relacionadas con la salud, y entonces tienen que buscar a un familiar cercano. ¿Cuál sería el consejo? ¿Cuál es el documento? ¿Cuál es la escritura, lo que sea que se tenga que hacer para que tu pareja pueda tomar decisiones por ti en caso de alguna enfermedad? Yo recomiendo dos cosas a las personas ¿verdad? Que no estén en la figura del matrimonio, que otorguen poderes duraderos donde declaren a esa pareja, ¿verdad? Que es la persona que puede tomar decisiones, aun cuando la persona venga incapaz, tomando en consideración la alta incidencia de enfermedades de salud mental y condiciones de demencia y Alzheimer que hay, ¿verdad? Pues que aun cuando usted puede estar en una situación de incapacidad, que no pueda tomar decisiones, pues ese poder trasciende esa situación de enfermedad, de manera que usted pueda tomar decisiones y usted delegue esas decisiones en una persona en particular, igual que existen declaraciones previas de voluntad médica, que es un documento de affidavit, no es una affidavit, no es ni siquiera una escritura, poder es una escritura pública, pero que también se otorga ese documento donde usted delega incluso esas decisiones médicas importantes, se las delega a una persona, y ese documento tiene fortaleza jurídica y no va a ser atacada meramente porque es su pareja y es del mismo sexo, porque no depende de eso. Usted le puede dejar un poder a cualquier persona, sea su pareja o cualquier persona en la que usted tenga confianza. Así que ese sería mi recomendación a aquellas personas que tienen bienes y no se puedan casar o no estén casadas o no se quieran casar, que hagan escrituras de sociedad, que protejan a sus parejas en términos de herencia con testamento, y que hagan poderes y declaraciones previas de voluntad médica para que
por lo menos fortalezcan ese poder decisional que pueda tener esa persona, que es quien le conoce, que conoce sus necesidades, que conoce sus deseos, por encima de lo que pudiera ser un familiar que a veces aparece en último momento, quizás un familiar que no tiene ningún contacto con usted y nunca lo quiso tener, y entonces en un momento como esto es el que viene a decidir. Claro que sí, hay que tomar esas medidas en consideración, toda vez que podría darse el caso a lo mejor que después en el año 2026 pues ya el matrimonio igualitario no exista como lo estamos conociendo hasta el momento, y pues hay que tomar esas decisiones importantes que protejan a las parejas del mismo género. Ya se me acabó el tiempo. Gracias, Osvaldo, por compartir con el público de Bonita Radio, y te estaré llamando próximamente para un podcast donde estaré, para mi podcast Crudo y Sin Editar, donde estaré atendiendo los temas locales. Así que nada, la invitación está hecha desde aquí, desde los micrófonos de Bonita Radio. Y a nuestro público les recuerdo que usted puede donar a este proyecto de periodismo independiente y periodismo digital a través de PayPal y de tarjetas de crédito a bonitasradio.net. En ATH Móvil puede hacerlo en Bonita Radio o Periodismo 21, y también las donaciones las pueden hacer mientras está el programa en vivo en el chat de YouTube. Yo regreso mañana con otra entrevista interesante para ustedes, y les recuerdo que me pueden seguir en todas mis redes sociales, mi canal de YouTube, en Twitter, en Instagram y en Facebook como Manuel Ernesto PR. Manuel Ernesto PR. Nos vemos mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.